Ahí se van. Me encanta cuando se van uniendo al inicio. Mm, tan, tan, tan. Ahí se van uniendo las personitas. Bueno, ahí de a poco las personas van conectando su micrófono, así que comenzando como una vueltita. Sean todas bienvenidas, las personas que recién están llegando, que recién se están incorporando. Hoy vamos a estar súper cerquita trabajando con Greenpeace el día de hoy con nuestros colaboradores en todo este proceso que ha sido la Escuela Constituyente. Hoy nos van a estar hablando sobre diversos aspectos desde su perspectiva de trabajo en Greenpeace y hoy tenemos a tres grandes. Tenemos a la José, a Roxana y a Stephanie que nos van a contar acerca de ello. Ahí nos pueden contar más ratito un poco sobre ellas cuando comience la presentación. Y eso, esperamos que disfruten, que aprendan bastante y nuevamente, al igual que en todas las sesiones, agradecer mucho la labor que está realizando Greenpeace respecto a todo el aporte que ha sido la Escuela Constituyente. Y eso, disfruten la sesión, pásenla bien, aprendan y presten atención. Y por favor mantengan su micrófono apagado y las cámaras, aunque eso igual lo puede hacer el Rob, ya, pero eso. Cuídense y José, Roxana, Stephanie, le doy el paso. Lúzcanse. Gracias. Hola, quiero partir presentándonos. Así que yo probablemente voy a ser quien va a exponer prioritariamente, así que me gustaría que se presentara tanto Roxy y Steffi, que han sido en realidad las que han realizado este trabajo junto conmigo, 2 jornadas. Ya, así que Rox. Hola, un gusto. Mi nombre es Roxana. Soy voluntaria de Greenpeace hace mucho tiempo y luego comencé a trabajar en el área jurídica y también comencé muy chiquitita como ustedes y me ha encantado y tomé la importancia de poder trabajar de forma coordinada por el ambiente y por la igualdad. Así que feliz de poder estar aquí con ustedes y cualquier preguntita vamos a estar atentas. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos súper contentas y contentos de estar acá. Mi nombre es Estefanía, me pueden decir Steffi, que es más cortito. Yo trabajo como coordinadora de campañas en Greenpeace. Para mí es un honor hoy día poder estar exponiendo con ustedes, compartirles un poco de nuestra experiencia. Además tengo a dos tremendas chiquillas aquí apoyando con la presentación, la José, que es nuestra directora política, ella no lo dice, pero además es abogada y es una de las mejores abogadas ambientales de Chile, se va a poner rojita, pero de verdad que es una tremenda abogada ambiental, ha llevado muchos casos desde muy chica, en diferentes lugares como han sido las zonas de sacrificio. Ella partió trabajando con nosotros en la causa de salmones, ha estado ahí liderando las estrategias jurídicas para poder sacar a empresas contaminantes, entonces su visión siempre es un honor, y la ROX empezó a ser voluntaria de Greenpeace, mintiéndonos y diciéndonos que era mayor de 18 y en verdad no era mayor de 18. Y hoy día ya está como trabajando en el equipo de nosotros como asesora jurídica, entonces es muy bonito poder estar con las chiquillas. Preparamos esta presentación con mucho cariño, y también felicitarles a ustedes, a quienes son parte del movimiento de Fridays, por esta iniciativa que es esta Escuela Constituyente. Cuando nos contaron de esto dijimos, sí, apoyamos, como sea, más allá de esta presentación. Nos parece súper valioso como organización poder potenciar este tipo de espacio, que ustedes estén interesadas, que la juventud hoy día se tome estos espacios de autoformación. Y antes de que comencemos con la presentación, decirles que todo lo que nosotros digamos en esta presentación, no lo tomen nunca como una verdad absoluta. Por favor, cuestionense estas cosas. Todo lo que acá ustedes van a escuchar son herramientas, ¿ya? Lo más importante no es lo que aprendan en esta escuela en cuanto a contenido. Esas cosas son elementos que ustedes tienen que tomar y transformar y llevarlos hasta donde ustedes quieran. Entonces, como el primer mantra de esta presentación que vamos a hacer es que estas son visiones, son herramientas, pero no son verdades absolutas, sino que son visiones que sirven, perspectivas que ayudan para poder continuar en este camino que es el cambio finalmente, que es una de las palabras esenciales de nuestra presentación. Así es que muchas gracias, y ahora los y las dejo y les dejo con nuestra querida José. Bueno, gracias de nuevo, qué vergüenza después de esa presentación. Y aprovecho de saludar también a nuestro compañero Roberto, que está también ahí atrás articulando, para no dejar a nadie abajo de este camino. Bueno, nuestra presentación
que Rox la va a presentar ahora en PowerPoint, Voy, es voy. sobre incidencia política, que es algo que a mí me encanta, la verdad, a pesar de lo poco popular que es la política, a mí me encanta la política. Trabajo en eso hace un buen rato porque creo de que la política, a pesar de que tiene que lidiar con una enorme dificultad de egos, que lo vemos en la academia, en los artistas, en realidad básicamente en cualquier tipo de organización, en juntas de vecinos, o sea, en realidad en Greenpeace, o sea, es como toda organización humana tiene que lidiar con la verdad subjetiva de quienes la componen. Así que yo reconozco que hay todo por qué criticar, hay mucho por qué reconstruir en nuestro país, pero que la política sigue siendo una manera de transformar realidades y de construir realidades que ojalá, tal como decía la Rox, sean cada vez más equitativas y más justas para todos. Eso, así que bueno, de eso se trata nuestra presentación, Activando el Futuro, la incidencia política para el cambio. Y queremos explorar algunas cosas de las que hemos aprendido nosotras tres trabajando en nuestro trabajo dentro de Greenpeace y desde antes de Greenpeace, que también nos acompaña en cómo observar los conflictos y desde qué manera ir como apretando las teclas de los actores sociales que pueden permitirnos avanzar hacia cambios de estructura, que es finalmente lo que buscamos con las campañas o la búsqueda de activar políticamente a personas o actores que estén en el mundo social. Avancemos. Bueno, el 2019 nosotros con la COP teníamos un poco una sensación de que podíamos empujar políticamente a un cambio real. Y estuvimos apostando a una campaña que de alguna manera apostara hacia la transición energética y que cambiara de alguna manera una estructura basal de los problemas de cambio climático que tienen que ver precisamente con desacoplar las emisiones del desarrollo. Y además se dio en Chile el despertar social, un país ya muy colapsado de falta de democracia y de participación, parecía que hacía mucho sentido salir a pelear y a luchar lo que nos pareció justo como sociedad. Y justo Greenpeace, que es una organización internacional y que veía que además esto pasaba en otros países también, liberó este video del 2019 al 2020, que a mí me hacía mucho sentido y a todos nos hizo mucho sentido, que les invito a verlo. Está sin audio. No se escucha, Rox. Vamos a arreglar el Es que problema. Chan, chan. estaba silenciada yo por eso. Ah, desmuteada, sí. Ah, Y ahora sí, ahora sí. Segundo. Chan, 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 chan. Era para ver si estaban atentos y atentos. Exacto. Ahora sí. Entonces, era como esta sensación así como ya, este año comenzamos a cambiar las cosas. Y como había muchas personas en el mundo que le hacía sentido más democracia, habíamos visto, no sé, lo que había ocurrido en Hong Kong, incluso con Ecuador, con las problemáticas en términos de transición justa, en su momento con el alza del combustible, y que afectó principalmente a población indígena. Entonces, había algo como
muy esperanzador de, bueno, el 2020 nos toca una era en que tenemos que recuperar, accionar y reaccionar lo más rápido posible a esta emergencia climática y ecológica en la que estamos. Y 2020, ¿y qué pasó? Pues, si podemos avanzar. Bueno, la política siempre se hace en un contexto. Y el contexto de esa esperanza que teníamos de ir y activar todo se materializó en un 2020 con videos que aparecían en enero, finales de diciembre, que mostraban cómo se construían rápidamente hospitales en China. Roxy, podemos avanzar, y bueno, y vino el COVID, el coronavirus, y ya no se podía salir como, al menos Greenpeace estaba acostumbrado a la calle, a ir hacia afuera, a estar exigiendo lo que creíamos de la forma en la que veníamos, en la que conocemos que se exige, que es precisamente a través de manifestaciones pacíficas, exigiendo lo que creemos que es necesario. Y bueno, ¿y qué era, o sea, qué significaba el coronavirus para efectos de nuestra lectura ecológica? Bueno, el coronavirus era la materialización de un riesgo que veníamos alertando hace mucho tiempo, una forma en la que se evidencia el quiebre de las barreras ecosistémicas. Esta infografía yo la encuentro muy, muy relevante. El 75% de las enfermedades emergentes son precisamente traspasadas de animales a seres humanos. Entonces, las enfermedades que se traspasan así se llaman enfermedades zoonóticas. Y el 60% de todas las enfermedades con las cuales nosotros tenemos que lidiar como humanidad son enfermedades zoonóticas. Entonces, ahí pasa algo bien, bien particular, porque además la infografía que acompaña a esta es una infografía que te dice, bueno, cuáles son las 5 principales maneras en que se produce este quiebre de barreras. Y es deforestación y cambio de uso de suelo, cambio climático, resistencia antimicrobiana, tráfico ilegal de animales, y el otro no tengo perdido. Pero son 5 y está en la infografía que sacó el PNUD exactamente después, al lado de eso. Bueno, ¿y qué pasó entonces con esta sensación? Es que de alguna manera hemos visto que el COVID y el coronavirus ha agudizado los conflictos socioambientales, ya ha evidenciado de que hay una enorme inequidad para enfrentar los riesgos que nos trae el haber quebrado las barreras ecosistémicas y climáticas. Nos hizo en verdad además entender que somos seres vivos y que tenemos un flanco abierto bien relevante que tiene que ver con mantener la vida de la manera en que la hemos conocido. Es decir, proveído de aire, de agua, o sea, de alimentación, de un lugar que te permita poder atravesar este tipo de situaciones en un ambiente acorde. O sea, muchos de nosotros, yo me incluyo, he vivido esta pandemia con toda la molestia subjetiva que me merece en un lugar sumamente privilegiado. Y hay muchas personas que no viven esa realidad. Independiente de eso, uno puede encontrar un lugar de empatía profunda, porque de alguna manera una muerte genera dolor y da lo mismo que nivel socioeconómico se tenga. Perder a alguien cercano, a alguien amado, son marcas, como el otro día escuchaba a esta periodista Mónica González. O sea, probablemente vamos a marcar a generaciones que perdieron de manera muy intensa a personas dentro de sus familias, y que eso evidentemente genera una carga energética, una carga de dolor, un proceso. Se produjo muy fácil un sentido común en torno a que había un enlace que estaba ahí, que no estaba del todo conectado, excepto en algunos lugares como de discusión internacional o académicas, que es que efectivamente la salud nuestra está profundamente interconectada con la salud que tenga el medio ambiente que nos rodea. Es decir, el contar con un ecosistema saludable nos provee las mejores maneras de enfrentar riesgos como este. Y lo otro que también nos llevó, que al momento de paralizar y de confinar a prácticamente 1/3 de la población mundial, el coronavirus parecía evidenciar que permitía una cierta avanzada de la naturaleza, y empezó también a discutirse si es que esto había efectivamente terminado con el cambio climático o había mejorado de manera estable las condiciones ambientales, cuestión que no es así. Es decir, efectivamente, si
si estamos prohibidos de salir a la calle, no vamos a tener, o sea, probablemente van a aparecer más animales, vamos a tener menos emisiones, como lo que ha ocurrido, pero eso no significa necesariamente que la catástrofe climática o ecosistémica en la que estamos enfrentados está detenida en ningún sentido. De hecho, todo lo contrario, y en Chile ha sido todo lo contrario. Es decir, en Chile es un país en el que podemos evidenciar, pero de manera muy clara, que el coronavirus ha desplazado el discurso ambiental y ha provocado una mayor vulneración, tanto en los procesos de participación ahora como hacia el futuro. Y eso es una cuestión bien, bien delicada. Entonces, bueno, esta presentación de incidencia política pretende un poco explorar como 4 puntos que conversamos, y vamos a pasar a la otra. En el fondo es como, ¿qué involucra la incidencia política? ¿Por qué es importante hacerla? ¿Cómo esta se materializa? Y cómo podemos involucrarnos desde nuestros espacios a realizar esa incidencia política. Avanzamos. Entonces, ¿qué involucra la incidencia política? Involucra, primero partir como sobre ciertas cosas que son basales y que tal vez tomamos a veces como por sentado, sobre todo, yo creo que más para la generación de ustedes que para la mía, pero elementos como la democracia. El poder incidir políticamente se supone o debiera poder ocurrir en un ambiente democrático, en un ambiente en el que la incidencia política es un derecho a participar, es un derecho a poder incidir en los lugares donde los tomadores de decisiones tienen que escuchar a quienes son afectados de sus decisiones desde los distintos planos. O sea, yo francamente, y estas son cosas que no nos cuestionamos, pero ¿ustedes creen que si hubiera habido un plebiscito sobre si entregar, o sea, un plebiscito en condiciones de libertad, sobre si entregar la salud a empresas privadas que estaban recién empezando a existir, era algo seguro o no, y lo habríamos votado a favor? Yo creo que no. Así como, o si hubiéramos votado a favor que la seguridad social sea ejercida por entidades privadas sin limitación y que nosotros en libertad hubiéramos decidido eso. No sé, es como, no, la verdad yo creo que no, que esa mayoría no habría estado, digamos, como no. Entonces, incidir políticamente supone que se tiene que dar en un contexto en que poder hablar y poder manifestarse está permitido, es un derecho que permite construir gobernanza, legitimidad y estabilidad democrática. Se supone que se tiene que dar en un Estado de Derecho que protege los derechos esenciales de las personas para poder efectivamente demostrarse de manera íntegra como actores sociales. Y esa participación va a tener además diferencias en la medida de que tenemos que permitir que esa participación sea en condiciones igualitarias, que es algo que no hemos permitido, porque claro, nuestra Constitución, por ejemplo, asegura la participación de grupos intermedios de la sociedad civil, y que a mí me parece sumamente sensato, pero yo no sé si el Consejo Minero tiene la misma incidencia política que yo, por ejemplo, o que yo con mi junta de vecinos, o si alguien puede hacer el lobby que hacen las grandes corporaciones. Hay miles de brechas y barreras que hacen imposible que esa participación sea en condiciones de simetría y de igualdad, que son necesarias para poder incidir políticamente, porque si no es una cuestión bien, bien compleja. Y desde ahí es posible construir un cambio, y hoy en día, y por eso lo pusimos, es posible construir ese cambio desde una posibilidad de acceder a una información como nunca antes la habíamos visto. Hoy en día tenemos la posibilidad de controlar al Estado, o sea, por ejemplo, ¿qué más evidente que los datos de la muerte durante el coronavirus? O sea, eso al final fue un Twitter de una periodista independiente que contrapuso información pública con la información que estaban dando las vocerías del órgano ejecutivo. El poder contrastar la información que nos entregan los actores relevantes y los órganos de poder con la información que está disponible en la era de la información, permite además poder potenciar de manera muy relevante la incidencia política, y eso es una cuestión que
para las generaciones más jóvenes como ustedes, es prácticamente connatural a su existencia en las aplicaciones, que tiene por lo demás sus riesgos. No quiero entrar a abordar como qué significa en términos de riesgo la era informática, pero sí quiero hablar desde su potencialidad, qué significa en términos democratizadores el acceso a la información. Ya, avancemos hacia la próxima lámina. Aquí quiero mostrar cómo abordar ciertos ejemplos de cómo ciertos movimientos han ido cambiando estructuras y que lo han hecho a través de distintos mecanismos de incidencia política. Y quisiera dejar algunos de estos ejemplos a cada una de mis compañeras y colegas en esto. El ejemplo de género, me gustaría que la Rox nos expusiera esto. Lo que pasa es que no sé cómo sacarme el audio y volver a compartir, es terrible. ¿Verdad? Con la barra espaciadora te podéis desmutear y mutear. Ah, hermoso. No, parece que no puedo. Bueno, ahora sí. El tema de género lo pensamos las tres como una idea también de acercarlo a la juventud, porque creo que nuestra generación, creo que estoy como en la mitad, pero creo que me acerco más a la de ustedes, es como nacimos con una idea ya de igualdad de género, como que era distinto en el colegio, ya íbamos a marchar sobre el tema y como que se nos hizo tan natural la igualdad de género que como que encontrábamos obvio reclamarla, salir a las calles y desde una rabia. Y los ejemplos que tenemos nacen como desde la desigualdad y desde la rabia y están muy vinculadas con medio ambiente, solamente que no es tan evidente, por ejemplo, en el tema de género. Pero ahí podríamos hablar en otra ocasión sobre ecofeminismo y cómo las mujeres suelen tomar un rol más protagónico en las comunidades, como que podríamos estar mucho rato. Pero al punto que iba acá la José, y que me gustaría señalar, es cómo los movimientos sociales se han tomado a las calles y han podido incidir en la práctica, en la toma de decisiones, en el Congreso, en políticas públicas. Y algunos de los ejemplos que tenemos acá es la ley de aborto en 3 causales, donde la José les puede contar con más detalle porque participó activamente. Si bien entendemos que no es el aborto que queremos, sí es un gran avance y sabemos que estamos muy atrás en la región, pero es un buen ejemplo de que nació como un estallido feminista desde el 2018 y cómo cambió el paradigma desde que entendimos que era un tema, entendimos que no se podía seguir de la misma forma y que necesitábamos cambio. Y personalmente creo que es un antecedente muy importante para el estallido social, al igual que el movimiento estudiantil, como les va a señalar después la Estefi. Sí, Sí, bueno, agregar algo cortito ahí, antes de que vaya la José, con respecto al tema de la ley de aborto en 3 causales, porque siempre tenemos esta idea de la incidencia política, de que el tema con el que queremos hacer incidencia, que en muchos casos es real, tiene que ser súper masivo y tiene que tener como licencia social. Es decir, tiene que ser un tema como de sentido común y que la gente te apoye fácil y que con eso logre la incidencia. Eso es como lo que nos enseñan. Bueno, la ley de aborto en 3 causales no era así. O sea, en mi generación crecimos siendo mal miradas por apoyar el aborto, ¿cachai? Crecimos siendo señaladas por el dedo por decir que el aborto podía estar bien. Yo crecí en un ambiente familiar donde esto era raro y las mujeres que impulsaron esto desde un inicio partieron siendo una minoría, por así decirlo, ¿ya? Y lograron un montón de triunfos siendo un sector súper apartado de la sociedad y sobre el cual se ponían un montón de etiquetas. Entonces es súper interesante mirar este proceso de qué fue lo que logró hacer ese cambio, qué fue lo que logró gatillar que hoy día esto sea como sí, obvio, y todos vamos con el pañuelo verde y con el pañuelo morado, y en el fondo es al revés. Hoy día si decís que estáis como en contra del aborto en ciertos lugares, como que te miran así, oye, pero ¿qué te pasa? En círculos de mis mismas compañeras del colegio, donde antes era así como, ay, la abortista, hoy día, oye, no estáis a favor y somos el mismo grupo de gente. Y sin embargo se genera ese cambio en la sociedad. ¿Cómo se logran eso? ¿Cuáles son los elementos que están ahí? ¿Qué es lo que se mueve? Esas son las reflexiones que son súper interesantes de llevar y de pensar cuando hablamos de incidencia política. sí, sobre todo porque
esta ley, que es muy paupérrima en su alcance, al menos habilita a que no estemos derechamente violando los derechos humanos aquí en Chile. Recuerden que nosotros solamente suscribimos el protocolo después de haber pasado esta ley, porque si no, no podíamos suscribir el protocolo. Ahora, es bien relevante porque estaba controlado por hombres que no estaban de acuerdo con Avanzar. El Congreso hay una diferencia bien importante de género. Y pocos años antes, de hecho, se había rechazado en general en primer trámite, lo cual inhabilita al Congreso a volver a pronunciarse sobre el mismo proyecto después de un año. Entonces se daba en que, si bien se estaban controlando de manera muy fuerte los pilares valóricos que operan dentro del Congreso, comenzó a ocurrir que las encuestas mostraban lo que estaba abajo en el recuadro de abajo, que la amplia mayoría de los chilenos estaba de acuerdo con estas tres causales. Y eso comenzó a empujar de una manera muy decidida el piso político de quienes estaban en el Congreso. Y me parece muy relevante mostrar esto de la encuesta y los paneles, porque, por ejemplo, los paneles de encuesta en relación al cambio climático en Chile muestran que el 80% de los chilenos creen que el cambio climático es un problema real y que quieren cambios para eso. Aún así, los partidos políticos pareciera que no lo ven como una exigencia de piso político. Avancemos hacia el próximo ejemplo. Otro ejemplo que me parece muy interesante es el de la AFP, porque la AFP siguen existiendo, seguramente, no sé, capitalizan cosas que son insólitas y descapitalizan otras que son insólitas, y siguen siendo privadas, pero el movimiento No Más AFP, instalado hace ya varios años como en la sociedad, digamos, logró que esta instalación muy breve y muy corta de No Más AFP hiciera sentido en un proyecto político que se tramitó durante la pandemia. Nadie esperaba que el resultado de la queja social sea el retiro del 10% del fondo de pensiones, y no alcanza tampoco eso para reestructurar el sistema de seguridad social en Chile. Aún así, sin haber existido el movimiento No Más AFP como un movimiento instalado en la realidad social, era muy difícil de que se hubiera podido provocar esta inclinación de legislación, digamos, donde tuvimos a gente traspasando políticamente los límites ideológicos de sus propios partidos. Quiero que recordemos aquí que, por ejemplo, miembros de la UDI fueron llevados a su tribunal interno, y creo que exonerados de culpas, pero en el fondo ese nivel de implicancia tenía moverse políticamente de un lugar a otro, lo cual marcaba claramente un cambio, y un cambio que se dio en una presión política que no fue en las calles, fue en Twitter. Y eso es muy importante. O sea, si uno lo observa como un movimiento, el retiro del 10% no fue un reclamo de la calle, fue un reclamo de las redes sociales. El otro ejemplo. Ya, este es el más lindo y se lo dejo a la Steffi, que es el movimiento educacional que comienza el 2006. O sea, que eternamente ha sido el movilizador político de Chile, pero que la nueva era comienza el 2006. Sí, bueno, yo voy a partir contando una incidencia para vincularlo con los temas de género, porque yo el 2006 era pingüina, estaba en cuarto medio, era presidente del centro de estudiantes de mi colegio particular subvencionado que no conocía a nadie, y llegué a ser como vocera del sector suroriente, como de este tema. Y recuerdo que en una de las reuniones que estábamos, como peleando por el tema de educación, en ese tiempo pasaron muchos ministros de educación en esa época, pero este era un ministro hombre y era Bachelet la presidenta. Y el grito que teníamos, y acá les estoy hablando del movimiento estudiantil, para ver si ustedes se imaginarían que el movimiento estudiantil hoy día haría eso. El grito que teníamos y que cantábamos afuera del ministerio protestando era: a ver, a ver, a ver, a ver, el ministro se esconde detrás de una mujer. Les estoy hablando del 2006. Y ese era el grito, que nadie cuestionaba. ¿Sí? ¿Se imaginan
hoy día al movimiento estudiantil, a las mujeres del movimiento estudiantil, criticando a un ministro porque sale una presidenta mujer a dar la cara con respecto a los temas y sale en cadena nacional respondiéndole a los estudiantes, por más de que nos guste o no nos guste la respuesta de Michelle Bachelet. ¿Ya? Entonces quería partir como con esa contradicción y el cómo estos cambios se van potenciando y contándoles esta anécdota porque me parece súper potente de cómo se gestionan estos cambios. O sea, hoy día estaríamos todos funados, ¿cachai? Así, pero por todos lados. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa con el movimiento estudiantil? Ya, no me voy a ir en detalle de lo que ha sido el movimiento estudiantil en Chile, si hablar de algunos de los hitos. Ya, el movimiento pingüino fue un movimiento que marcó un quiebre con respecto a cómo los estudiantes ponían ciertos temas en agenda. Ya, el año 2005, que era el año anterior, fue cuando recién se había empezado a hacer en el gobierno de Lago esta reforma. Ay, me trapiqué. Hablo de Ricardo Lago y me atraganto, perdón. No lo puedo evitar. Se había empezado a hacer esta reforma que hace que hoy día estemos todos endeudados, no ustedes, pero sí nosotros, que es cuando se aprueba esta ley de financiamiento universitario que condena al crédito con aval del Estado, que permite que los estudiantes finalmente se endeuden con bancos que les cobren casi que el precio de una casa para poder estudiar en la universidad, donde se elimina el crédito del Fondo Solidario, que era un crédito que el Estado te prestaba la plata, ahora no, la plata te la prestaban los bancos. Llevo todo un antecedente como de protestas más bien universitarias que no llegaron a ningún lado, y que muchos de los que éramos estudiantes secundarios en ese momento nos dimos cuenta que como que los universitarios estaban como preocupados de otras cosas, como que protestaban parece que para buscarse como cargo, cosas así. Y bueno, y el año 2006, y esto lo cuento, me van a permitir tomarme el atrevimiento de contarlo muy en primera persona, el movimiento del 2006 no fue un movimiento planeado. Ya, yo estaba como participando del movimiento pingüino, era como de mi centro estudiante, y habíamos planeado que 15 colegios iban a estar en toma, ¿cachai? Como para poder instalar el tema de que la LOCE, que era la ley de educación de ese tiempo, tenía que acabarse, y lo que sucedió fue que hubo un discurso que estuvo construido en la calle, pero que estuvo construido en muchas asambleas, en muchas conversaciones entre colegios, en que se empezaron a armar como estos zonales que nos juntábamos los estudiantes en las plazas a conversar sobre educación, ¿ya? Y se empezó a sentir este sentido común de que la ley de educación estaba mal, de que la jornada escolar completa estaba mal, de que queríamos un pase escolar que funcionara todos los días del año. O sea, estas son cosas que probablemente los más chicos de acá como que las tienen, pero nosotros no teníamos pase escolar después de las 7 de la tarde, como que teníamos que pagar adulto porque se entendía que el estudiante era estudiante solo cuando estudiaba, por lo tanto tenía derecho a transportarte gratis o pagando menos solo para ir a estudiar, pero no para hacer otras actividades que eran importantes para ti como estudiante. Y ese fue el sentido común que se empezó a criticar con algo que era queremos gratuidad en el pase escolar, pero la gratuidad en el pase escolar no era queremos micro gratis, es nuestro estado de estudiante va más allá de la enseñanza formal que nos dan en el colegio. Tiene que ver con todo nuestro quehacer como personas, finalmente. ¿Sí? Tiene que ver como con esta como revolución, con lo que decía Violeta ahí de que le encantan los estudiantes. Entonces, el 2006 estaba como planificado que aparecieron un par de tomas, y aparecieron todos los colegios tomados. Pero eso nadie lo controló, no había un movimiento que tuviera un catastro de todos los colegios que iban a aparecer tomados el 2006, y fue un movimiento que empezó en crecimiento y que por supuesto se desbordó, y que no fue controlado por nadie, muy parecido al estallido. El estallido no tenía un partido que tuviese una consigna, ¿sí? Y es ese mismo movimiento pingüino el que cuando llega al movimiento universitario, el 2011, también viene y impulsa nuevamente el tema de la educación con ese nuevo gran cacerolazo. Yo quiero recordarle una fecha histórica, que es el 4 de agosto del 2011, donde hubo como un gran cacerolazo por la educación, donde volvemos a hablar de la gratuidad como un concepto que va más allá de lo económico, sino en términos de cuáles son los derechos sociales esenciales que tenemos que tener en un país, cuál es la sociedad que queremos construir, dejando de entender la educación como un patrimonio personal que me hace a mí ser un mejor profesional y obtener un mejor trabajo, sino que entender la educación como un bien común del país. La educación es gratis, no porque no tengo plata, la educación es gratis porque me hace crecer como país y como sociedad y nos entrega herramientas sociales importantes para construir un mejor proyecto de sociedad, ¿sí?
y no es menor que ahora para el estallido social, y por eso va esta otra imagen, sean las y los estudiantes las que con el EVADE, de nuevo con algo como muy de sentido común, y esto es lo maravilloso que tiene el movimiento estudiantil, que apela al sentido común, pero con una profundidad tremenda. O sea, el EVADE, el no voy a permitir que me suban el pasaje, y sabéis que simplemente no lo voy a pagar porque este es mi derecho, apela a un sentimiento profundo que finalmente conecta a todas las chilenas y a los chilenos, que finalmente a todos nos hace sentido. Y esa forma de incidencia política que tienen los estudiantes, sin necesariamente estar haciendo un proyecto de ley o escribiendo cosas, a pesar de que sino que eso de hacer acciones que son súper simbólicas y que para cualquier persona que está en su casa te hace sentido, es una forma de incidencia política, de cambio, que ha marcado la historia de los últimos 15 años en nuestro país con respecto a los movimientos sociales. Eso. Bueno, aquí estoy. Bueno, entonces, ¿por qué es importante incidir en materia ambiental? Si avanzamos al próximo, bueno, es importante porque empezamos a darnos cuenta de que el sistema económico y democrático estaba dispuesto de una manera en que hacía muy difícil poder hacernos parte de un desarrollo que era cada vez más, que es cada vez más inequitativo todavía. Y empezamos a ver también cómo el despertar, por ejemplo, del movimiento pingüino en 2006, vino también acompañado de otros despertares que empezaron a sacar a las personas a movilización, como fue el movimiento de Irizen, el movimiento de Castilla, lo que fue la oposición a la termoeléctrica en Punta de Choro, Quintero Puchuncaví, Isla Riesco, Puerto Williams y movimiento climático. Tenemos que recordar que, por ejemplo, el 2019 fue una de las marchas climáticas más masivas que hubo en Chile. Y probablemente si hiciéramos una cronología de cómo se fue construyendo este como despertar chileno, podemos sí también mencionar de manera muy intensa lo que significaron los movimientos ambientales y sus salidas y reclamos que han tenido alcance de distintas maneras, y queremos revisar algunos de ellos. En particular, aquí voy a meter a la Steffi a otro tema que la apasiona mucho, que es el tema de Puerto Williams, porque ahí hubo una movilización de pueblos originarios, de personas que vivían en Puerto Williams, de organizaciones aliadas como Greenpeace, que fueron claves para poder cambiar una cuestión que se sentía totalmente perdida y abandonada por parte de la comunidad, que era la instalación de jaulas en los mares más prístinos del sur. Así que... Sí, y acá es como volver a... Y aquí pido perdón, pero si es que ustedes esperaban que en esta charla de incidencia política les enseñáramos cómo hacer minutas políticas, cómo hacer proyectos de ley, y cómo no se trata de eso. Podemos contárselos igual porque son herramientas importantes. Ahí la José es seca. Yo soy más desordenada, pero y la Rox también es seca. Pero en el fondo es poder mirar la incidencia política como un conjunto de elementos, ¿sí? Es empezar a ver el concepto de lo político como algo más allá de los partidos o de lo que se nos vende como la política formal. Y lo vamos a ver un poco al final de la presentación con algunos tips para incidencia política. Y es poder ver cómo se rompen ciertos límites de lo que uno cree que es posible. El caso de Puerto Williams, a mí del territorio Yagán, más bien dicho, a mí me conmueve mucho, porque Puerto Williams es el pueblo más austral del mundo, es el territorio más austral del mundo donde vive gente, es un territorio indígena de la comunidad Yagán, que lamentablemente quedó dividido en dos entre Chile y Argentina, pero donde la comunidad Yagán está en ambos países y traspasa las fronteras de lo que nosotros definimos como Chile y Argentina. Y acá
se creó una reserva de la biosfera que suena muy bonita, pero donde los mismos creadores de esta reserva de la biosfera estuvieron también involucrados en que en esta reserva de la biosfera, que ha servido para muchos proyectos científicos y de supuesta conservación, se entregaron también una cantidad de permisos salmoneros impresionantes. Ya en un contexto donde la salmonicultura ya ha destruido prácticamente todo el ecosistema en la región de los lagos y Aysén, necesitan ir cada vez más al sur para vender como este salmón prístino de las aguas antárticas del fin del mundo. Ya ese es como el proyecto de élite que te quieren vender. Y acá cuando la comunidad Yagán, que ellos viven en la villa de Uquica, que está como a 1 kilómetro del pueblito mismo de Puerto Williams, nos contacta, las jaulas estaban instaladas, si ustedes ven acá en la foto, donde está este chiquillo de gorro y parca celeste, el David Alday, de la comunidad Yagán de allá de la zona, y atrás ustedes van a ver que está la jaula instalada, ¿ya? Y la jaula estaba instalada, ¿sí? En el fondo, cuando nosotros vimos el caso, había que parar un proyecto que estaba aprobado, con todos sus permisos al día, con todos los plazos para revocar esos permisos agotados hace como 2 años, y para decirle a una empresa multimillonaria que no podía hacer lo que la autoridad le había aprobado que sí podía hacer. ¿Sí? Es decir, es un tema como completo de sentido común. Y cuando fuimos para allá, la única convicción que teníamos era que no podíamos permitir esto, que en la medida que a esa jaula le llegaran salmones iba a ser mucho más difícil, y que la comunidad de Puerto Williams y los yaganes tenían un derecho que no nos importaba que no estuviese reconocido legalmente a decidir sobre su territorio, que era más importante que cualquier cosa. ¿Sí? Y que el protagonismo además lo tenía que tener la comunidad. O sea, que como Greenpeace podemos hacer muchas cosas, pero esta es una lucha de la comunidad. Y lo que ocurrió fue que se conjugaron un montón de cosas. Vinieron los reyes de Noruega a hacer lobby para instalar esta salmonera, y los recibimos con protestas en Santiago, los recibimos con protestas en Punta Arenas, y la gente de Puerto Williams los recibió con banderas negras en todos lados. Ya hicimos temas legales que perdimos, hicimos un recurso de protección que lo llevó la José, que lo perdimos, y me acuerdo que la José le dijo a la comunidad, vamos a presentar un recurso de protección que vamos a perder, y yo mirándole, pero José, ¿cómo le decía a la gente que vamos a hacer una acción legal que vamos a perder? Pero esa acción legal fue la que nos permitió ganar tiempo para evitar que los salmones llegaran a esas jaulas que ustedes ven allá atrás, hasta que logramos hacer que las autoridades quitaran esos permisos. Y finalmente lo que logramos, con un discurso de sentido común, fue que las autoridades que en Chile propician la acuicultura le quitaran el permiso que ellos mismos le habían entregado a las empresas salmoneras. ¿Sí? Fuimos a exponer al Congreso, expusimos en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Entonces, ¿cómo se logra? No convencimos a la autoridad. La autoridad que quitó ese permiso no se convenció de que esto era lo mejor, no le quedó otra por el nivel de presión, porque le hicimos ver a los reyes de Noruega, se reunió la comunidad Yagán, la abuela Cristina, que tiene un hospital con su nombre, le fue a decir a los reyes de Noruega, son bienvenidos ustedes, pero no sus salmones. ¿Sí? Fueron la misma comunidad con nosotros apoyando con los datos técnicos, haciendo nuestros mapas, al Congreso a verlo. Hubo manifestaciones en todos lados, y además presentamos un recurso de protección que logró parar que esos barcos llegaran. También tuvimos mucha suerte y luz divina y arcoíris que nos ayudaron, hay que decirlo, y una estrategia bien pensada, pero finalmente es una estrategia de incidencia, donde si nosotros desde Greenpeace hubiésemos hecho una campaña solo de Greenpeace, y solo con Greenpeace no hubiese funcionado. ¿Sí? Y donde nos pusimos más que nada al servicio de una comunidad que lo que quería era hacer incidencia política, creyendo que lo imposible fuera posible. Y con esto se marcó un hito súper importante, porque es la primera vez que una empresa que tiene un permiso entregado y que tiene las obras instaladas, le dicen, uy, sabes que nos equivocamos en darte ese permiso, así que te lo quitamos. Y eso en Chile y con la constitución actual, cualquiera te va a decir que es imposible. Bueno, no es imposible, como tampoco fue imposible el 10%. Oye, yo quiero complementar esa experiencia maravillosa con lo siguiente, que tal vez una de las cosas clave de la incidencia política fue que la Steffi logró ser citada al Congreso, y lo citaron junto con las autoridades, y las autoridades, como, ya les voy a contar algo, la institucionalidad en Chile no funciona muy bien. La institucionalidad ambiental no funciona muy bien, y bueno, puede que haya muchos que se estén desayunando, pero no funciona nada de bien. Y aquí había efectivamente una cuestión súper trucha, o sea, súper hacia el estilo Contralorito, súper trucha, súper trucha.
Entonces, cuando las autoridades fueron a exponer a defender estos casos, como que los senadores como que no podían obviar tener que hacerse cargo de la brutalidad que estaba pasando, porque era como, bueno, tanta brutalidad, la de esta empresa y las operaciones que estaba haciendo para poder instalarse, que hoy en día el Consejo de Defensa del Estado los tiene demandados, porque además ellos reciben mucha plata por instalarse en el sur. Bueno, cosas que pasan en Chile, pero por instalarse muy al sur hay una ley que en el fondo subsidia las inversiones, y a esta empresa se le estaba pagando muchísima plata. Entonces el Consejo de Defensa del Estado, al ver que tenía inconsistencia sistemática en su actividad industrial, entonces resolvió demandar y pedir de vuelta la plata. Así que, nada, ha sido un caso que sigue dando vuelta, a pesar de que pusimos estos ejemplos porque siguen siendo casos. Sigamos adelante. Entonces, parece que podemos dedicarnos, y esto en salmones, gracias a alianzas como las Confima, IDA y sobre todo los pueblos originarios y quienes pertenecen allá, digamos, hemos podido llevar una pelea sistemática y casi estoica por una presentación industrializada de casos. En Quintero Puchuncaví, Rox nos puede contar también cómo es la experiencia ya de cómo se instalan y se sobreinstalan proyectos, se amplían sin parar en el sur igual, y tenemos que pensar si es que efectivamente tenemos la energía, la capacidad de enfrentar cada uno de estos proyectos aislados, o en realidad tenemos que arreglar el target. Una colega mía en el trabajo, que de hecho está aquí y ha expuesto mucho la Steffi, me decía como, bueno, puedes dedicarte 50 años a tu estrategia de recoger botellas plásticas. Ahora, si lleváis 50 años y seguís teniendo cada vez más botellas plásticas, piensa en tu estrategia. Y fue como, sí, po. En realidad podemos seguir peleando caso por caso, pero parece que tenemos que cambiar la estrategia. Entonces, ¿por qué estamos en las calles? Bueno, Chile es un ejemplo muy brutal de desprotección ambiental y de desprotección a los defensores ambientales. En el contexto regional probablemente no los más graves, pero es un caso evidente de un sistema articulado de manera tal en que se puede decir que en derecho todo se cumple, pero la verdad fáctica, o sea, la realidad de los hechos nos dice que nada se cumple. Entonces se provoca esta sensación de injusticia o de abuso social que va provocando cada vez más rabia. Y bueno, ¿por qué se ha estado marchando ahora? Parece que por cosas más amplias como el agua y los territorios, por acabar con el carbón, o la marcha climática, que ya demanda efectivamente una reestructuración completa de la política hacia una realidad crítica y de urgencia. Avancemos a la próxima. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que se desarrollan estos casos barbáricos, y que son solo un ejemplo mínimo de cantidad de casos barbáricos que se producen? O sea, Domingas, Soquimich sobre los salares, o sea, ¿para qué hablar de las agroforestales en territorio mapuche, etcétera? O sea, es como realmente hubo una convicción profunda, que es creer que de alguna manera el territorio estaba mal utilizado y que sobraba territorio y que había que entregárselo al mercado lo más rápido posible, porque así Chile se iba a desarrollar. Esa es la promesa neoliberal, digamos. Y así el código de agua, así el sistema eléctrico, así el sistema sanitario, la Ley General de Urbanismo y Construcción, el código de minas, las concesiones mineras, y todo lo que nosotros veamos, excepto la Ley de Concesiones Sanitarias, que es la época, son los 30 años, y otro tipo de agudizaciones de ese tipo que también se dan durante estos, de los 30 años que ya se dieron en democracia. Pero en el fondo se construye un sistema basado en esta idea de que sobra naturaleza, tenerla ahí nos sirve para generar plata, hay que entregarla rápido, entreguémosla gratis, y que a quien se lo entregamos gratis hagan un mercado que haga que Chile crezca y abastezca por chorreo al resto de los chilenos. Como bien bueno, para qué decir en el contexto de violencia que se dio y de violación sistemática de derechos humanos, eso, pero en el análisis económico nosotros podemos decir hoy
fracasó. Esa idea fracasó y no es real. No es real, no es real que nos sobre territorio, no es real que podamos basar nuestro desarrollo en picar piedras como lo hemos hecho desde que somos una república, no es real que podamos someter a zonas a un sacrificio absoluto y hacer como que eso en un Estado de Derecho es posible. Eso no es posible y no es admisible bajo ningún parámetro que nosotros establezcamos que hay territorios que simplemente tienen que desaparecer, o considerar que ciertos ecosistemas de subsistencia para pueblos originarios o población, digamos, que tiene usos ancestrales de su territorio, tiene que simplemente desaparecer porque hay una decisión de desarrollo hacia adelante. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver de nuestra institucionalidad? Primero, que hay una excesiva demora en la tramitación de temas ambientales. Esto es bien curioso porque en esto estamos de acuerdo con... yo sé que hay gente que le molesta esto, pero los buenos y los malos, en esto estamos de acuerdo con los malos. Es decir, hay una excesiva demora en la tramitación y eso también trae muchos perjuicios para la ciudadanía. Muchísimos perjuicios. O sea, estoy hablando, por ejemplo, ayer contaba en una reunión que en la norma de MP10, por ejemplo, hace 2 años no le contestan las preguntas a las personas, por ejemplo. 2 años, eso no es un plazo admisible. Hace 15 años que no se revisa, por ejemplo, la norma de MP10 en Chile. Una cuestión así como bien dramática. Bien. Hay un contexto nacional y mundial de una crisis climática y ecológica, y en esto tenemos que pensar nuestro Estado desde dos perspectivas. La primera es cómo queremos que el Estado nos proteja frente a los riesgos que nos trae esta crisis climática y ecológica. ¿Qué queremos que haga el Estado para que nosotros vivamos mejor y que podamos desarrollarnos sin comprometer la vida de otras especies y de nosotros mismos en el futuro que hoy ya es muy cercano? ¿Y qué queremos de un Estado que efectivamente es un lugar chiquitito en un mundo que vive la misma crisis climática y ecológica para afuera? Y esto muy ligado a los temas de Escazú. ¿Qué queremos en términos de cooperación internacional? ¿Qué queremos en términos de integración latinoamericana? ¿Queremos seguir siendo la gran mina y cuenca hídrica y de extracción que hemos sido hasta ahora en este contexto? ¿Qué queremos del mundo, del hemisferio norte? ¿Qué esperamos de quienes han sido los principales responsables de esta catástrofe climática y ecológica? Esas son cosas que como Estado hay que cuestionarse, porque de alguna manera el Estado es una forma que determina los límites hacia adentro y hacia afuera de una competencia soberana, que somos Chile. Entonces, eso ocurre. En el actual contexto pareciera que no hay crisis ni nada parecido, de hecho que solamente hay una crisis económica y por lo tanto hay que potenciar muchísimo las inversiones. Tenemos un estallido social con consignas claras sobre temas socioambientales que se pueden cruzar y sobre una necesidad de mayor equidad y de avanzar en democracia. Claramente parte del estallido tiene que ver con eso. Tenemos un sistema económico extractivista, es decir, que está basado fundamentalmente en la explotación intensiva de nuestro territorio. Y esto no es una cuestión así como, hoy extractivismo, estamos desde el super lugar de la izquierda. No, en realidad la OCDE del 2016 le dijo a Chile, mire, ¿sabe qué? Usted tiene todo su desarrollo económico basado en la naturaleza, es preocupante que sea así, vea cómo lo pueda resolver. Es decir, basar el desarrollo en recursos naturales no renovables no es una idea inteligente de futuro. Pero tenemos que entender que eso es algo basal que tenemos que superar. Y luego, que este modelo ha generado una fuerte inequidad socioambiental y que está provocando multiplicidad de conflictos socioambientales y que son finalmente problemas de gobernabilidad, porque lo local es global en la medida en que se replica y se reiteran ejemplos individuales de destrucción. Y además deficientes mecanismos de protección en todos los ámbitos, tanto para el acceso a la información, para acceso a la participación, para cierta simetría en términos de justicia ambiental y socioambiental. Avancemos. Espérame, quería señalar algo muy cortito,
que creo que es necesario como contextualizar de por qué poníamos algunas razones entre tantas, es porque Chile hacia afuera se trató de vender, y como lo ha hecho con el estallido, antes del estallido social, como un oasis y también como un ejemplo a seguir en materia ambiental, tanto en los países de la región como en Europa. Siempre con la COP o con la firma de tratados, con, por ejemplo, levantar el acuerdo de Escazú, la creación de tribunales ambientales, siempre trató de mostrar una imagen que no era real. Crear y crear normas que no tuvieran contenido, por ejemplo, o crear instituciones que no cumplieran un fin efectivo, como, por eso ponemos como entre tantas, como que queríamos decir que se puede incidir políticamente a pesar de que se muestre que todo está bien. Eso. Bien, un poco aquí, ya lo hablé, un poco qué es el modelo neoliberal, cómo se instaura, a costa de qué, y qué es al parecer un reclamo en Chile, porque si quisiéramos hacer un diagnóstico socioambiental de Chile, bueno, aquí vamos a encontrar la respuesta. Como el diagnóstico socioambiental de Chile es que tiene un modelo económico que elimina la naturaleza como un elemento necesario de subsistencia para la vida y la salud humana, que no vela por el futuro de las generaciones, que prioriza intereses particulares por sobre el bienestar común y que es necesario que se modifique de manera urgente. Perdona, ahí quiero agregar algo cortito. Ah, A mí me encanta ese lienzo, porque no es menor que los países que hoy día estén con estallidos terribles sean los países donde más brutalmente se instauró este sistema. No es casualidad, no es como, oh, en Chile hay un estallido social gigante donde la gente está cuestionando el modelo. No, este es uno de los países donde nos vendían como los jaguares de Latinoamérica. De hecho, por favor, vean en el Twitter de Luciano Cruzcoque, hay un video espectacular de la campaña del rechazo. A mí me encantó, lo encuentro buenísimo. Es un video de la campaña del rechazo que sale como un taxista argentino, como con unos turistas chilenos yendo al obelisco, y donde el taxista argentino como que les dice, pero ¿cómo? Si Chile era el mejor país de Latinoamérica, eso, y además que es muy cierto porque les juro que los taxistas en Buenos Aires son así, y siempre dicen, pero ¿cómo? Si Santiago está tan desarrollado, vean ese video por favor. Entonces, no es menor que para el sentido común, donde Chile se vendía como el país súper bacán y súper desarrollado, y los jaguares de Latinoamérica, haya ocurrido este estallido. Y la gente haya dicho, ¿sabéis qué? No damos más. ¿Cachai? Yo debo admitir que yo no esperaba nada de Chile, jamás esperé una cosa como la que ocurrió en el estallido, así nunca, yo no pensé vivir para ver algo como esto, y sin embargo ocurrió, ¿cachai? Entonces este cartel que dice el modelo neoliberal nace y muere en Chile, es porque finalmente estáis viviendo las consecuencias que significa instaurar un modelo así de salvaje. Con la José siempre cuando yo le hago preguntas legales, así como, José, pero ¿cómo interpretamos el artículo? Me dice, mira, en un país normal esto se interpretaría de esta manera, ¿cachai? Pero en Chile llevamos todo al extremo. Yo tengo una conocida que es la alta ejecutiva de una empresa muy importante, ¿cachai? De Chile, de estas empresas con mucho dinero, y ella misma me decía, es que acá las empresas como que se pasan, como que ya ganan demasiada plata, abusan demasiado. Entonces, no es menor que en el país donde supuestamente éramos los jaguares y estaba todo bien, es como que ocurra esto. Yo me imagino siempre como esta metáfora, quizás muy mala, me pueden retar igual si es mala, pero como la compañera o compañero de colegio que uno tenía, que era como el más mateo, que le iba súper bien, que era como bacán, y llegó a la universidad y se transformó en un alcohólico, y no, ¿cachai? Era como la promesa, el que sacaba puntaje nacional, el que se sacaba buenas notas, el que iba todo bien, llegó a la universidad y pasó borracho y borracha, arrastrado, y nunca más salió de ahí, ¿cachai? Para mí Chile es eso. Era como el estudiante que hacía todo bien, pero terminó borracho, drogadicto, así ya, sin poder salir nunca más, ¿cachai? Como de la presión que significó mantener como ese supuesto estándar que no era más que buenas notas, ¿cachai? Pero que no apuntó a un desarrollo del ser, ¿cachai? Como de la persona. Bueno, eso. linda analogía para un país que da vergüenza. Como una mala caña, en definitiva. Como siguiendo la idea, estamos en una muy mala caña. Pero bueno,
Hablando de esto, un poco vamos a avanzar, aquí tiene que ver un poco con ciertas cosas que emergían del estallido de octubre, en el fondo una cierta sensatez en llegar a conclusiones en que efectivamente hay un problema de que la justicia social es un problema, o sea, la justicia social y la justicia ambiental son un mismo problema. Sobre todo porque aquí en Chile se aloja en un modelo que es absoluto para efectos de sus impactos en los derechos sociales. Entonces, evidentemente, es todo parte de un mismo problema. Avancemos a la próxima imagen. Bueno, la próxima imagen es nuestra salida en el 8M, un poco con esto que planteaba la Rox, convencida de que el ecofeminismo efectivamente otorga un marco teórico demasiado claro de ciertos valores o estructuras que deberíamos comenzar a cambiar para la incidencia política. Y esto es bien relevante, ejercer la política desde un lugar de cooperación, ser generosos en la realidad, buscar, esto desprendiéndome de la teoría así como, sino que buscando qué es lo que podría cambiar ciertas estructuras de la incidencia política y que lo podría hacer diferente. Entregar trabajo para crear, ayudar a quienes no tienen esa capacidad. Yo con la Steph y la Roxen, la verdad ha sido una experiencia súper exquisita porque las dos estamos convencidas, o sea, las tres estamos convencidas de esto, y nos pasamos regalando trabajo en realidad, pero es una forma tan linda de poder fortalecer a comunidades, de poder ayudar en lo que nos ha regalado a nosotros el privilegio de estar donde estamos, de haber podido estudiar para poder traspasar lo que podemos traspasar, así que creo que ahí hay una clave muy relevante, y para qué decir que efectivamente los análisis que se hacen políticos, de encuesta y demás, efectivamente las mujeres tienden a tener mayor participación y mayor preocupación en las temáticas que se refieren al cuidado del medio ambiente y del entorno, porque históricamente han tenido más roles en relación a las dinámicas de cuidado de lo que se llama su casa o su entorno, que al final es el conflicto socioambiental. O sea, cuando uno habla ¿qué es un territorio y cuál es el conflicto socioambiental? Bueno, es el territorio y el espacio en que yo vivo. Y si ese territorio y ese espacio es la ciudad, bueno, entonces quiero ecologizar la ciudad. Si ese espacio es un río, quiero cuidar el río. Si ese espacio es el mar, quiero cuidar el mar. Es decir, se va a desenvolver en el espacio en el que cada uno de nosotros se desenvuelva. Sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo seguimos en la incidencia política, ambiental, de cambio y nuestras expectativas del 2020? Bueno, se logró algo que con traición o no, con acuerdo oculto o no, es algo que no se había logrado en Chile nunca, jamás en su historia. Al menos podemos decir de que es histórico, en ese sentido. Nunca se había votado una constitución en un contexto de democracia. Siempre había sido a costa de fusil, y eso desde el 80 al 25, la de 1833, fue más o menos lo mismo, así que no, no hubo un pasado mejor. Esa manera dice, no, todo pasado fue mejor, no, aquí no. En realidad la Constitución esta es la primera vez que tenemos un futuro posible mejor. Y en esto, aquí en todos los PowerPoints se ha ido replicando esta idea a la que llegó, la que no es abogada, a la que llegó la geógrafa, que tiene que ver con identificar como cuál es el rol de la Constitución. Y el rol de la Constitución efectivamente es un rol de garantía. El rol de la Constitución históricamente ha sido la manera de poder otorgar cierta seguridad a los ciudadanos frente al poder estatal. Y eso porque efectivamente el Estado como tal controla la violencia. Ya sabemos lo complicado que es cuando el Estado no anda tan bien como en Chile o Colombia o Estados Unidos, y bueno, todas las veces que se ejerce la violencia de esas maneras ilógicas, porque se supone que hay un contrato social en el que nosotros le entregamos ese monopolio de la violencia al Estado para que nos cuide y nos otorgue paz y convivencia social. Esos son los grandes presupuestos de la idea política y del Estado de Derecho, etc. Entonces, ¿qué es una constitución? Bueno, una constitución es un texto establecido para dar garantía a las personas del actuar estatal, y comienza de una manera muy clara, sin contar la tradición anglosajona, que es de 1212, con la Constitución francesa, estableciendo sobre todo la protección al ejercicio de los derechos a las libertades políticas como parte de un límite necesario y estatal. Y desde esta perspectiva avancemos
parece muy relevante. Perdón, y que el objetivo era la felicidad común. El Sí, objetivo claro. era la felicidad común y el objetivo era las amenazas del siglo, que eran como las pestes. Que eso es como muy bonito. Convencido de que el olvido y el desprecio de los derechos naturales del hombre son las únicas causas de las desgracias humanas del mundo. Es decir, es un texto para buscar la felicidad común y para poder hacer frente a estas desgracias del mundo, que era el olvido y el desprecio de los derechos humanos finalmente. Eso quería agregar, que es como Claro. bonito. Los derechos humanos que hasta ese entonces todavía también estaban recogidos de manera restringida y protegidos de manera restringida en la Constitución, por eso hago esa división, es decir, hasta esa época únicamente había cierta exigibilidad de los derechos políticos, las libertades políticas, por eso nosotros en nuestra Constitución, las acciones constitucionales referidas a estas materias de derechos no están solamente encasillados en el recurso de protección, sino también en el capítulo de bases de la institucionalidad. Porque además, a partir de 1940, la concepción de que la Constitución tenía que proteger además otros derechos tiene que ver con el genocidio de Hitler, en el fondo, y comprender de que se necesitaba incorporar dentro de las constituciones acciones que pudieran hacer exigible a otros órganos las vulneraciones de derechos humanos. Así que desde esa perspectiva de los riesgos y las garantías, Rox, ¿querías decir algo? Te caché. Bueno, desde esa perspectiva, avancemos a la próxima lámina, hay que preguntarse en realidad cuáles son las amenazas y los grandes problemas a los que puede enfrentar la humanidad y como dónde están los riesgos y qué es lo que queremos de la Constitución entonces, de qué queremos que nos proteja. Bueno, estamos absolutamente convencidos de que nuestras principales amenazas es la crisis climática y ecológica y la profunda desconexión que tenemos en el modo en el que nos relacionamos con la naturaleza. Y estamos absolutamente convencidos de que el rol del Estado tiene que ser aquel que nos permite transitar hacia un modelo diferente de esa relación. Porque si no, no vamos a poder cambiar las cosas como vienen dándose y vamos a seguir repitiendo exactamente los mismos problemas. O sea, hace pocos días salió el informe de la Convención de Biodiversidad y es que todas las metas que nos hemos propuesto para poder evitar su pérdida han fracasado profundamente. Entonces, bueno, no estamos haciendo las cosas bien. Es como, felicitémonos de proteger, no sé, el 10%, el 8%. La verdad es que se sigue perdiendo de una manera dramática la flora y la fauna en nuestro planeta. Así que eso, hoy en día la incidencia política parece que nos va a tener que convocar a empujar una nueva constitución, pero no cualquier constitución. No sé si se dieron cuenta de la constitución que nos planteó hace pocos días el presidente de la República. El presidente de la República hace pocos días nos entregó 10 cosas que tenían que estar en la constitución, y es como secreto, en la misma constitución. O sea, ya incorpora a los pueblos originarios y el desarrollo sustentable, que es una cuestión que ya se construía teóricamente en nuestra constitución. Así que gracias, gracias. Eso no es lo que queremos. Como, solamente por decirles de que, ojo ahí, que aprobar no está nada cerca del lugar al que queremos llegar. Y eso nos convoca a un desafío, y a un desafío real. Avancemos aquí. ¿Por qué? Porque la incidencia no puede esperar. Por ejemplo, yo no puedo esperar para que en 3 años más Chile reconozca que el acceso humano al agua es una cuestión básica de algún Estado. Yo no puedo esperar 3 años más a que las condiciones de Quintero Puchuncaví, que Roxy ya la nómina acá, no sé, son el 85% de sus días se vive bajo condiciones, o sea, bajo gestión de episodios críticos de contaminación. O sea, yo no sé si es que eso es admisible. La verdad, no me parece admisible que se tale como se está talando el bosque nativo en la sexta región, de que se intervengan los riesgos como se están comenzando a intervenir en Aysén, de que creamos de que la mejor manera de salir del coronavirus es construir 26 embalses y subsidiar a las grandes empresas. O sea, definitivamente tenemos que incidir ahora.
Porque Entonces, si no pasa lo que pasó en la foto. Esa foto es de la laguna Aculeo y ella está sobre la laguna. claro. ¿Cuántos lugares más así queremos? Y eso es ese también es como el llamado. ¿No? Rox, dale. No, y el tema de que la incidencia no puede esperar, igual lo pienso como, claro, podemos reciclar todo, podemos ocupar bombillas de metal, pero acá como consejo a la juventud, y lo digo acá porque ya lo están haciendo al estar en este taller, de verdad cuestionémonos las cosas y que son urgentes, como es bacán reciclar, es bacán ocupar bombillas de metal, pero hay un problema mayor, como el ejemplo que da, no me acuerdo si a la Steffi con el tema de las botellas. Como que lo dejo a cuestionamiento y qué bueno que está en el taller porque esperamos que salgan un poquito con esa idea. Sí, y en esto, ayer dije, por ejemplo, una cuestión que a mí por ejemplo, para mí, y esto lo hago a título personal y me llevo, todas las declaraciones vertidas son personales, bueno, Escazú para mí es una urgencia. Y yo quiero que el presidente de la República y cualquier persona, cualquier sujeto del lugar donde esté, que esté ahí, tenga claro por qué es siempre mejor, más y mejor democracia para poder tener un Estado de Derecho con plenitud de reconocimiento del ejercicio de los mismos. Pero necesito para eso que cada personaje que tiene un cargo de poder se ocupe de ocupar su competencia para lo que es urgente y necesario. A mí no me sirve que el Congreso completo se dedique 2 meses a hablar de Escazú si es que no está tramitando la ley de delitos ambientales, si es que no está tramitando el Código de Agua, si es que no está tramitando la ley de glaciares, porque, por ejemplo, la defensa, o sea, el Tratado de Escazú establece parámetros de actuación. Por ejemplo, que es necesario para poder, o sea, de hecho, es su tronco que para poder enfrentar los conflictos socioambientales se requiere más y mejor información, participación y acceso a la justicia ambiental. Y además, como es latinoamericana, tiene la particularidad que incluye protección a defensores. La ROX estuvo muy cerca ahí. ¿Cómo fue el riesgo de defensores post-octubre? ¿Y saben qué pasó? Se presentaron recursos de protección por colegas. Ninguno de esos prosperó. Adelante, Rox. Sí, bueno, en otra ONG que trabajamos con la José, que es la Defensoría Ambiental, estuvimos acompañando a defensoras ambientales y del territorio luego del estallido social que fueron perseguidas, hostigadas constantemente porque fueron como catalogadas como foco de interés. No sé si se acuerdan que CIPER creo que sacó, como que filtró estas como fichas que tenía la policía sobre los focos de interés. Bueno, y habían varios dirigentes sociales y entre ellos estaban dirigentes territoriales y ambientales. Muchas de casos muy conocidos como los que hablábamos antes. Y en materia ambiental nadie tenía experiencia de cómo darles protección, porque no había sido tan necesario hasta ese momento. Pero de verdad nos vimos que teníamos muy pocos mecanismos de protección, se presentaron recursos de amparo, primero pidiendo información de por qué ya eran focos de interés, y luego pidiéndole al Estado protección, y fueron todos rechazados, sin ningún motivo, o sea, como que en realidad ahí uno se cuestiona la urgencia del acuerdo de Escazú, pero también que Chile hasta el día de hoy, porque dice que está todo cumplido, que no tenemos todo lo de Escazú, así que no es necesario firmarlo, pero en la práctica no es así. En la práctica no había nada como proteger a esas defensoras. No había recursos para darles como una casa de acogida o mecanismos como para sus familias, no había nada. Para volver a cuestionarnos cuando el Estado nos dice, no, si está todo listo, tenemos todo, como, no. Como un ¿No? amigo te cuenta, así como no. Y además ahí cuestionarnos, por ejemplo, si es que han habido modificaciones al Código Penal para proteger el amedrentamiento de defensoras ambientales, que eso es algo que quienes aparecen como muy comprometidos a Escazú podrían avanzar y no necesitan el Ejecutivo, pueden simplemente votarlo y proteger, poner un escalón más de protección a los defensores ambientales.
Entonces Por también último, es... sí, Dale, Rox. hasta el día de hoy hay defensoras que están fuera del país, lejos de sus familias, y que aún no encuentran la forma segura de estar en Chile. O sea, piensen que hasta ese punto, y esto lo decía otra vez una compañera de la Defensoría Ambiental, los defensores y las defensoras ambientales prestan un rol demasiado importante para la protección del ambiente. O sea, ponen en riesgo su vida, su seguridad, para politizar e incidir con su comunidad en una decisión de los grandes poderes, de las grandes empresas. Ellas prestan, si pensamos como en el sentido económico, un servicio a la comunidad. O sea, y una ayuda que es para todos, o sea, el ambiente es para todos, y ellas se sacrifican por esto. Y aún así las amenazan y las hostigan, de verdad que es súper frustrante. Dale, José. No, y quiero agregar algo cortito. O sea, me voy a tirar a la piscina también con la José, ya si metimos la pata al barro, las metimos todos. Pero en el fondo es como, es re fácil cuando eres autoridad y eres autoridad de posición, poner el foco en lo que debiese hacer el gobierno. ¿Cachai? Sí, súper bien que firme Escazú, pero hoy día no le podemos permitir nosotros como sociedad civil a los partidos políticos, a los congresistas, que ocupen su rol en el Congreso para grabar videos que publican en Twitter. Que sus intervenciones hoy día y su incidencia política esté traducida en sacar videos super fly con discursos que todos decimos, oye, qué bacán esta política y este político, y que se traduce en likes para el Facebook, en likes para el Twitter y en likes para el Instagram, porque hoy día la incidencia política de nuestros congresistas se transformó en el matinal, ¿cachai? Así como hay congresistas que se pelean para estar en el matinal de turno, hay otros que se pelean para ser el trending topic del día. ¿Ya? Y hoy día ellos tienen una responsabilidad por el poder que tienen de legislar, de avanzar con leyes ambientales. Y lo que vamos a ver es que esas mismas personas, que son los grandes voceros y las grandes voceras de estas causas y de Escazú, cuando nosotros vemos su actuar, cuando pueden incidir directamente, porque son el poder constituido, en legislar, en avanzar, resulta que hacen lobby para empresas, resulta que hacen los lobbies en los territorios para que se desistan las demandas ambientales. Entonces nosotros, como sociedad civil, súper bien de llamar a la gente a que digamos Escazú ahora, pero tenemos un rol de presionar al poder constituido para que esté donde esté, sea del sector político de donde esté, no haga esperar la incidencia, porque los resultados son lo que nos cuenta la ROX sobre las defensoras ambientales. Entonces acá tenemos que subirle el pelo a la política, y subirle el pelo a la política es dejar de esperar buenas declaraciones. Es como, a mí me encanta un meme, yo hubiese hecho esta presentación con puros memes, pero es que cuando dice así como, cuando tú aplaudí a tu alcalde porque te tiene la comuna limpia, es como que aplaudiera y el cajero automático porque te sacó tu plata. Y yo siento muchas veces que lo que estamos haciendo desde la sociedad civil es estar constantemente aplaudiendo cajeros que nos entregan nuestra plata. Entonces también nuestra exigencia como sociedad y la vara con la cual medimos a los políticos tiene que subir, porque la incidencia no puede esperar, porque tiene rostro, y tiene rostro en el medio ambiente, en los ríos, en los bosques, pero también en las personas y en las defensoras y defensores. Oye, no solo tiene rostro y aparte un poco, repitiendo lo que planteé, tenemos problemas así como, no sé, la ley de áreas protegidas del Estado desde 1986, ley de glaciares, 15 años sin tramitación, código de agua, 9 años sin tramitación, ley de servicio de áreas protegidas, 5 años sin tramitación. Entonces como, hey, zonas de sacrificio, nunca nadie ha dictado una norma para decir, por ejemplo, que no se pueden seguir instalando proyectos. Eh, las normas de emisión, que son las normas de emisión y de calidad, que son todas de parte de los presidentes de la República, no necesitan el Congreso, nada. Entonces, para la incidencia política es muy importante aquí apoyarse de alguien que te pueda identificar más o menos la competencia de distintos los órganos para poder dar en el target justo y exigirle a quien le corresponde lo que le corresponde. No porque sea mejor persona o porque, no, es porque en el fondo la base política y de presión está en ese lugar, y esto en Chile es una realidad. Nosotros, por ejemplo, como Greenpeace hemos estado viendo encuestas donde, no sé, el 92% de los chilenos considera que el derecho a acceso humano al agua es una cuestión esencial. Pero en enero de este año, no estoy hablando de, en enero de este año se rechazó en general. Eso significa, en términos jurídicos, que no se puede volver a discutir durante un año. O sea, con 15 años de sequía, que es en verdad un contexto de cambio climático que va a ser persistente,
no resolvemos esto. Y antes de eso, subsidiamos carreteras hídricas a ese Genel para que le lleve agua a Anglo American. Aconcagua está entregado más de 7 veces sus derechos de aprovechamiento y no está declarado para que no se entregue más agua. Entonces yo ahí me quedo como, onda John Travolta, como, ¿cómo, cómo se hace y desde dónde? Ahí avancemos un poco. Entonces ahí queremos como tirar como idea, ¿eh? Tirar como idea y recomendaciones a lugares donde podemos estar apuntando. Bueno, la ley de cambio climático es una ley mala, probablemente no se va a alcanzar lo que más queramos. No probablemente, no se va a alcanzar. Porque ustedes tienen que saber que todas las normas que crean servicios públicos son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y estamos frente al presidente de la República que no está muy cercano al tema ecológico, por así decirlo, pero no creo que él se comprometa efectivamente con entregar presupuestos, funciones, fiscalización, lo que necesitamos entender. Pero hay que tener cuidado acá. En Chile, la desregulación ha sido la regulación y es lo que ha permitido el abuso sin parar. Es decir, tener una herramienta va a ser siempre mejor que no tenerla. Porque en una estamos peleando con los combos y en el otro estamos peleando con, no sé, un tablero de estrategia, no sé, algo. Glaciares, voy Steffi, que en el fondo tienen que saber hoy que, por ejemplo, hoy el primer tribunal ambiental declaró la clausura definitiva de Pascualama. ¡Buenísimo! Sí, pero bueno, en realidad rompieron todos los glaciares ya. Y bueno, y conculcaron parte importante del Valle de Huasco. Y para qué decir la parte que nos da vergüenza como país, por el mismo proyecto en Argentina, que tampoco son los más cercanos al ecologismo puro, lograron sacar una ley de protección de glaciares 3 años después. Nosotros llevamos 15 años sin poder tramitar una ley de glaciares, y cada vez que se ha puesto, se han bombardeado por parte del Ejecutivo. Es decir, la última ley de glaciares era un buen texto y terminó siendo un texto inaceptable porque en aquel entonces la Presidenta de la República me dio una indicación que era insostenible. Y hoy en día quieren hacer exactamente lo mismo. Hay un proyecto cuyo texto no es tan terrible, probablemente nunca va a alcanzar el máximo, pero la indicación que quiere hacer el Ejecutivo es una barbaridad, que salió recién en las noticias la semana pasada. La reforma del Código de Agua, ya esto da mucha vergüenza. 9 años de tramitación, está en segundo trámite constitucional, sería la primera norma en Chile que establecería el derecho humano al agua, porque no existe esa norma en Chile. ¿Es lo máximo? No, no es lo máximo. Le faltan algunas cosas, le faltan varias cosas. Le falta protección de salares, le falta protección de pomponera, protección a fuente representativa. Le falta cuestionarse si tenemos que otorgar, hacer un otorgamiento original de derechos en aquellas cuencas donde están sobreotorgadas, por ejemplo. O si los caudales ecológicos, de qué manera vamos a hacer cumplir la caducidad de los derechos antiguos. Aún así, es una tremenda batería de herramientas que salga la reforma del Código de Agua. Por eso la han atrasado como están, y lleva en la Comisión de Constitución, creo que desde marzo, discutiendo 5 artículos. 5. O sea, iba a ser un proyecto que lo van a llevar igual al Tribunal Constitucional. Y esos 5 artículos se van a votar 3 a favor y 2 en contra porque es la constitución de la comisión. Entonces, en realidad, uno puede decir ahí, bueno, tal vez el tiempo que se demora la tramitación es una estrategia política, de no avanzar. Escazú, bueno, Escazú, ahí en los distintos planos, o sea, tenemos una delimitación de un país que es un Estado, y un Estado que tiene que cumplir cierto estándar internacional, que es comprometerse al cumplimiento efectivo de los derechos humanos, y que eso es una cuestión de definición básica de un Estado de Derecho, una república democrática, o lo que queramos ser como país. Esa es una definición que tal vez podemos asumir. No queremos los derechos humanos, yo no quiero ese país, pero es en el fondo lo que se ha estado asumiendo entre líneas desde octubre a la fecha. Luego está Escazú a la interna también, presionar en lo que le corresponde. El Servicio de Evaluación Ambiental rechaza todas las participaciones ciudadanas, todas, porque es su política interna.
tenemos que avanzar a que los legisladores avancen. La Constitución ecológica, eso parte con un apruebo y sigue con exigirle a los candidatos constituyentes programa político que nos lleve a una transición ecológica. Si no, no sirve. Y la promesa es muy fácil, porque es muy fácil ser ecologista cuando no se tiene el poder. Eso es súper fácil. Luego, la protección a la biodiversidad, y eso desde los distintos proyectos hay varios, el de biodiversidad es uno, también es un proyecto que no alcanza lo que queremos, pero es harto más que lo que tenemos actualmente, la protección de pomponera, la protección de olores, es decir, una cierta necesidad de hacer una protección sistémica a los espacios representativos. Así que nada, eso es lo que yo les puedo traspasar hoy, tengo que probablemente ir a una reunión en muy poquitos minutos, así que en adelante sigue la Steffi, queda también totalmente abierto a conversar o a discutir cualquier cosa que haya yo nombrado y que haya quedado un poco en el aire. Gracias, José. Sí, la José tiene que ir a otra reu, pero vamos a seguir con la Rox avanzando con la presentación. Y ojo que esta lámina que tiró la José les tira la pelota igual. Ya vos chiquilles, en esto tenemos que incidir. Ya hay urgencia. Y desde Greenpeace lo último que queremos hacer es transmitirle que Greenpeace puede con todo lo contrario. Y lo vamos a ver ahora también en los tips para la incidencia política y en los aprendizajes sobre la incidencia política. Démosle Rox. Bueno, y cuando hablamos de justicia, de equidad y de justicia ambiental, y un poco tomando este fallo del primer tribunal ambiental, fue la brillante declaración que se mandó por Twitter nuestro ministro, donde nos dijo que queda demostrado que estamos frente a una institucionalidad robusta, que actúa y que sanciona a quienes no cumplen con la legislación vigente. La minería es posible hacerla, pero respetando el medio ambiente y la institucionalidad. ¿Sí? Entonces, para nuestras autoridades y para nuestros políticos, una institucionalidad que funciona es la que permite aprobar un proyecto que destruyó los glaciares, que contaminó los ríos, que puso en riesgo la salud de la población, que implicó que la comunidad tuviese 20 años de impacto acumulado y que 20 años después de haber hecho participar y tener que pelear a comunidades pobres contra empresas multimillonarias, no le queda otra, después de un montón de idas y vueltas, que sancionar la clausura. Incluso desde un punto de vista económico, si yo fuera empresa me enojo con este tuit. Digo, pero ¿cómo este señor me puede decir que me dio la certeza económica de que puedo hacer un proyecto? Y resulta que cuando hice lo que hace mi proyecto, porque, ojo, acá no es como que Barry quisiera cosas muy malas. Sí, son muy malas, pero no son cosas distintas a las que hace la minería. Acá no es que Barrick haya hecho cosas que la minería no haga, no es que haya hecho como algo como distinto. Hace lo que hacen todas las mineras en todo el país. La diferencia es que acá se pudo probar, que es distinto. Entonces yo como empresa digo, ¿qué certeza jurídica tengo de traer mi inversión a Chile si de repente cuando unos monos salgan a la calle, oye, me van a cerrar el proyecto y me lo van a clausurar? Es decir, no hay punto de vista por lo cual esto pueda ser interpretado como una institucionalidad fuerte ambientalmente. Es decir, estamos súper contentos por la clausura de Pascualama, pero esto no puede estar más alejado del concepto de justicia y de equidad ambiental. No puede ser que las comunidades tengan que esperar 20 años para llegar a lo que dijeron desde un inicio. El primer día dijeron no a Pascualama, y fue así de concreto, y nos demoramos 20 años en decirle, uy, tenían razón, las mineras iban a destruir los glaciares y contaminar los cursos de agua, y hoy día que eso es irreversible, bueno, entonces le aplicamos la sanción y la clausura. Entonces, cuando hablemos de justicia y hablemos de equidad, yo aquí soy más ultrona y radical. A mí me pasa que cuando nos invitan a hablar y dicen, bueno, pero es que tienen que estar presentes todos los sectores, es que tenemos que hacer un conversatorio y tenemos que escuchar qué dice la empresa. Estoy aburrida de escuchar lo que dicen las empresas, estoy cansada de escuchar lo que dice el poder. Hemos tenido toda la vida escuchando qué es lo que tienen que decir ellos y invisibilizando los discursos de los territorios, entonces yo quiero equilibrar la balanza. ¿Sí? Cuando a mí también me da rabia, aquí me reta la gente de prensa de Greenpeace, cuando me invitan a un medio de comunicación, no sé, a CNN, y tenemos que hablar sobre temas medioambientales, y te dicen, bueno, pero ¿cuál es la solución económicamente viable? Es que yo no te quiero hablar de la solución económicamente viable.
de cómo funciona la economía tengo el 90% de las personas que tienen pantalla en los medios de noticias hablando de eso. Yo de lo que te quiero hablar son de los límites ambientales que tenemos que dejar de transgredir. Entonces, ¿cómo hoy día ganamos más espacio para poner el centro? ¿Cuál es nuestro rol como activistas, como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones ambientales? Yo no creo que nuestro rol sea venir a decirle a las empresas cómo tienen que contaminar menos. Nuestro rol es decir cuáles son las cosas que tenemos que dejar de hacer en un contexto donde nuestra biodiversidad se está yendo a la chuña, por no ocupar otra palabra. Nos estamos yendo literalmente al colapso, ¿cachai? O sea, lo decía Greta, siguen con las mismas malas ideas que nos llevaron a esta crisis. Entonces, yo no quiero más malas ideas, no quiero hablar de eso, tenemos que ocupar otro caso, lo tenemos que hacer de manera empática, Oye, de manera que incluya a la gente y un montón de cosas. ¿Vale, José? Estefi, solo para complementar respecto a las malas ideas, que en este proyecto es maravilloso y probablemente usted tal vez no había ni nacido cuando partió esta barbaridad, pero partió con una institucionalidad que aprobó un proyecto que para no destruir glaciares le permitía a la empresa moverlos. Entonces la empresa hizo una resolución de calificación. Mire, ¿sabe qué institucionalidad? Nosotros no vamos a afectar los glaciares porque los vamos a mover. Así parte, Macuana. Solamente para hablar de ideas absurdas aprobadas en lugares. Sí. Así es que vamos a explicar eso de la política del Servicio de Evaluación Ambiental. Tenemos hartos casos para ejemplificarlo, vamos a avanzar y de ahí pasamos a las preguntas. Nos queda muy poquito para que aprovechemos los últimos minutos para, para poder recoger sus opiniones, sus conclusiones. A ver, esto, bueno, más que tips, esta no es la receta de la incidencia política efectiva, no. Es qué aprendizaje les podemos compartir, qué experiencia desde nuestros diferentes frentes, desde Greenpeace obviamente podemos compartirle y que son los que hacen sentido hoy. Mañana el contexto puede cambiar. Aquí los quiero llamar como al inicio, a no quedarnos encerrados. Lo primero es que cuando uno quiere hacer incidencia, cuando tú quieres cambiar algo, tenemos que tener un objetivo claro, ¿sí? Y ese objetivo rompe los límites de lo posible, ¿ya? Cuando uno hace incidencia y cuando uno quiere hacer una campaña, cuando uno quiere cambiar algo, es remar contra la corriente. Algo que a mí me sirve mucho es cuando queremos hacer una campaña o queremos impulsar un cambio. Si es muy fácil y todos nos dijeron que sí, parece que no necesitábamos invertir tanto esfuerzo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo y todos te dicen que no, y parece un sinsentido, y te dicen es que te estáis poniendo acuático, no, pero es que eso es imposible, es que nunca lo vais a lograr, entonces ahí hay que hacer incidencia, ¿ya? Hacer incidencia es ir contra las fuerzas de la normalidad. Todas las fuerzas, es hacer un proceso que no es normal, es un proceso que si nosotros dejamos todo como está no va a ocurrir, ¿ya? Y eso significa remar contra la corriente, por lo tanto es un súper buen indicador cuando nos cuesta al inicio, ¿ya? Luego, el sentido común, ¿ya? Cuando nosotros comunicamos esto, cuando nosotros nos vinculamos con otro, el sentido común tiene que ser prioritario, el explicar estas cosas de manera sencilla, y tiene que estar por encima del sobretecnicismo, ¿ya? Cuando yo hablo de participación ciudadana, tiene que estar primero el, oye, quiero participar porque soy vecino y me afecta, antes que, es que la ley 20.899 dice en su artículo 48 de que hay un montón de cosas que son legales y no están bien. ¿Cachai? Acá no se trata de si es legal o no legal, eso es una herramienta, o no se trata de si la ciencia lo dice o no lo dice, sino que el sentido común. Yo les aseguro, pregúntenle a cualquier persona, ¿qué quiere? Te va a decir, quiero vivir bien, quiero estar tranquilo. ¿Qué quería hacer después de la pandemia? Pucha, quiero ir a un río, quiero ir al mar, quiero ir a un bosque, ¿cachai? Agarrémonos de esas cosas de sentido común, de eso que nos hace como sentido a todos, sin distinción. ¿Ya? La José, y aquí le roba a la José su descripción. Ella siempre nos decía, como, acá los políticos creen que como que la gente quiere ser millonaria y como tener un negocio. No, la gente quiere hacer un asado, tener plata para comprarse un vinito, compartir con la familia, irse a la playa de vez en cuando, ¿cachai? Y listo, no les queremos competir por sus empresas, ¿cachai? Son cosas como de sentido común, de dignidad, de cosas esenciales, ¿ya? Y luego de que tenemos ese sentido común, obviamente que necesitamos información y necesitamos fundamentos, ¿ya? Uno de los peligros de la era de la información también son las fake news. Y aquí en las fake news, un tip.
cada vez que vean una noticia que comprueba algo que ustedes creen y les dan muchas ganas de compartirla, chequeenla. Siempre, porque esa es la manera en la que más rápido se comparte una fake news. ¿Cachai? Cuando lograste comprobar algo que querías que se comprobara y lo viste escrito y entonces, no sé, pues, como Piñera diciendo una estupidez, ¿cachai? Piñera salió diciendo una estupidez y la querías compartir, chequea. Puede que como lo esperas tanto sea súper fácil, en el fondo, compartirla. Entonces, siempre hacer eso, ¿ya? Y tener fundamentos, ¿ya? Luego, identificar las alianzas. ¿Ya? ¿Quiénes más están trabajando en esto? ¿Quiénes quieren apuntar hacia el mismo objetivo? En el movimiento ambiental somos súper buenos para dividirnos, ¿cachai? Entonces, ver cómo construimos alianzas y cómo construir alianzas con trabajo coordinado, ¿ya? Es muy difícil que todos estemos de acuerdo con lo mismo, ¿cachai? Pero los diferentes grupos de la sociedad cumplen distintos roles. Tiene que estar el que habla más científico, con un discurso más moderado, tiene que estar el que es radical y rompe la ventana con el zapato, tiene que estar el que negocia, ¿cachai? En lugar de empezar a decir, ay, no, es que esté vendido, ay, no, lo que pasa es que esté un ultrón. Oye, si nos coordinamos para lograr el objetivo y cada uno desde su rol y cada uno desde su público. La última vez que yo expuse en el Congreso, en el Senado, fuimos con amigas de otras organizaciones, ya fuimos con la Florencia de Aida, y ella expuso, y los senadores de derecha terminaron encontrándole sentido a lo que ella dijo. Y cuando yo expuse, me terminaron diciendo la ecoterrorista. Bueno, y lo que dicen los ecos terroristas. Y son roles que se jugaron. Estábamos diciendo el mismo mensaje de diferentes formas y estábamos coordinadas. Yo no fui y le dije a la otra chiquilla, oye, no, pero es que tú fuiste demasiado blanda. O ella me dijo, no, lo que pasa es que tú eres demasiado extrema. Llegamos a distintos públicos. Es un mismo mensaje que se comunica de diferentes maneras, generamos diferentes empatías, y ahí hay diferentes roles que se tienen que jugar. Entonces eso es súper importante. ¿Ya? Identificar muy bien qué queremos mover, cuáles son esas normativas, o sea, lo hablábamos antes, la ley de cambio climático, la ley de glaciares, la reforma al código de agua, dónde empujar, a quién le interesa, a quiénes sumar, quiénes están hablando de eso, y acá, mientras más amplia y no tuyo sea el tema, es mejor. ¿Ya? Acá se tiende a ver de que el tema es mío, yo soy la organización A y tengo que posicionar que este tema es mío. Mientras menos nuestros sean los temas, mientras menos dueños tengan, es mucho mejor. El estallido social no tiene dueño, la campaña contra Hidroaicén no tuvo dueño, la campaña contra las salmoneras tampoco tiene dueño, no es de Greenpeace, es de un montón de gente. Mientras más amplia sea, es mucho mejor. La incidencia pierde cuando es solo de un sector, solo de una organización, o tiene dueños, porque así como tiene un dueño, quienes quieren negociar y bajar los estándares van donde ese dueño y negocian. Y te acorralan y te presionan. Entonces, mientras más amplio, es mucho mejor. Y finalmente poder situarse desde el propio rol que uno tiene, sin intentar usar todos los espacios. Esto lo conversábamos con algunas de las chiquillas y chiquillos de Fridays for Future el año pasado, cuando como que en estas ganas de poder transmitir bien los mensajes, querían ser los más científicos del mundo. Chiquillos, su rol no es tener los argumentos científicos. Está bien que los queramos conocer, pero situémonos de nuestro propio rol, o lo mismo, no hablemos por los territorios. Ya yo cometería un error como Greenpeace si quisiera ponerme a hablar como afectada por la contaminación en Quintero. No, yo no soy una afectada, yo cumplo otro rol. No tratemos de ocupar todos los espacios. ¿Sí? Seamos muy respetuosos de los territorios, de las organizaciones, de las comunidades indígenas, y cada uno situarse como un poco desde su propio rol, y tampoco pensemos en que tenemos todas las respuestas, o que tenemos que responder a todas las preguntas, o que tenemos que tener la solución para todo. Y acá les quiero mostrar unos pequeños testimonios de las comunidades cahuéscar y de las comunidades yaganes con las que nosotros trabajamos, sobre cómo ellos ven el territorio, cómo ellos conciben el territorio, cómo ellos conciben los temas ambientales, para que también nos bajemos del pony y no creamos que nos lo sabemos todo. Hay sabiduría ancestral que la tiene mucho más clara y que debiésemos quizás empezar a mirar. A mí en general no me gusta mucho hablar sobre el tema indígena, porque siento que son ellos y ellas las que tienen que hablar. Por eso, para una presentación que hice hace poquito, les pedí permiso para compartir unos textos, y son los textos que les voy a mostrar ahora. Y si podéis dejar de compartir en pantalla, Rox, para mostrárselo, y con estos textos terminamos esto, y nos vamos de lleno a las preguntas.
Ya, no sé cómo, no, a ver, ahí sí. ¿Ven mi pantalla? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Oh, está súper pegado y lento mi computador. Ya, este es un texto de la comunidad Cahuéscar, de un habitante del pueblo Cahuéscar, y que habla sobre el territorio Cahuéscar, y dice: el territorio es el encargado de marcar las directrices en los aspectos esenciales de la vida de aquellos que lo habitan. Es el que indica la forma de vida que se debe llevar a cabo, que nutre la lengua, la cosmovisión y al mismo tiempo el conocimiento, tanto físico como espiritual, para ser transmitido generación a generación. Es a través del territorio habitado que se establece la relación con el pasado, con quienes estuvieron y con quienes estarán. De esta forma, el Cahuéscar Guáez es el que durante milenios ha establecido nuestro modo de vida, recorriendo el complejo entramado de canales que lo componen, en nuestras embarcaciones, junto a nuestras familias, entablando una estrecha relación con la flora, fauna y distintas manifestaciones que nos han dotado de un profundo respeto a las energías de la tierra y el mar. Debemos mantener con vida los lugares que nuestros antiguos habitaron y que aún hoy seguimos recorriendo, así como también las distintas especies con las que convivieron, especies que seguimos concurriendo en total equilibrio para el sustento de nuestras familias. Esta es la única forma en que podemos seguir manteniendo viva la memoria de nuestros antiguos y, más importante aún, la única forma de seguir navegando. En palabras y sabidurías de los propios antiguos, ser Cahuéscar significa saber navegar. El que no navega no puede serlo, de ser así, solo se es hijo de Cahuéscar, no Cahuéscar. Y no pueden estar más en lo cierto, ya que con la sola acción de navegar es que nosotros encontramos la conexión más íntima con nuestra propia identidad. Es la navegación la puerta de entrada al encuentro con aquellos saberes antiguos que tomaron lugar en este vasto territorio. No es sino navegando que entablamos una conversación espiritual con los Gesolok de aquellos que ya no están aquí, pero aún así nos hablan, a través del canto de las aves, del resonar de las olas con la fuerza del viento y de las distintas formas que nos otorga el entorno. Son sus voces las que navegan contra las marejadas del tiempo y llegan hasta nosotros, con el fin de avivar la fuerza de nuestros os y poder así, los que estamos aquí y los que estarán mañana, reivindicar su memoria. Yo amo este texto así profundamente. No me atrevo a interpretarlo, creo que cada uno tiene que buscar su propia interpretación y el sentido que tiene, pero ahí se ve cómo nuestra visión occidental, nuestra visión colonialista, sobre todo cuando vemos lo indígena como un checklist, así como, voy a hacer un proyecto, ya los animales, no se trata de eso, y esto es parte en el fondo del territorio que habitamos. Ya quiero mostrarles ahora algo muy cortito también no puedo avanzar en el PPT, de los Yaganes. Bueno, aquí dice: para nosotros el territorio es un territorio de vida, y eso es algo que el gobierno y el Estado no entiende. Para ellos es explotar plata, pero para nosotros es el territorio de vida. Sin el mar no existiría el pueblo Yagán. Independiente de todas las cosas que nos han pasado, la llegada del hombre blanco, la reducción, expropiación, muertes, genocidios que nos han marcado muy fuerte como pueblo, pero aún así estamos presentes, luchando, defendiendo. Eso es lo que hacemos hoy, y no vamos a descansar hasta que esto se proteja y se resguarde, porque somos los cuidadores, y si no lo hacemos nosotros, no lo hará el Estado. Somos pueblos preexistentes al Estado chileno y argentino, que se adueñaron de todo esto. Necesitamos cambiar la Constitución y reconocer a los pueblos indígenas en el territorio y poner a la naturaleza como sujeto de derechos. Hemos hecho muchísimas cosas en relación a la revitalización y reivindicación del territorio. Protocolo de buenas prácticas en el resguardo del patrimonio y el territorio para protegerlo. Las luchas del último tiempo han marcado un precedente. Somos el pueblo más austral del planeta y nos encontramos en peligro de extinción, pero no por desaparecer el último integrante, sino por el estigma que existe para los demás al hablar sobre nosotros como pasado. Fue, era, es la última. ¿Sí? Y de hecho muchos de nosotros probablemente creíamos que estos pueblos estaban completamente extintos. Entonces cuando hablamos de sentido común, cuando hablamos de nueva sociedad, cuando hablamos de nueva incidencia, hay que tener mucho ojo,
de no tratar de ocupar un lugar que le pertenece a otro, que hay otros que tienen que tener esas voces, no tenemos que nosotros hablar por los pueblos indígenas, y por eso preferí compartirles directamente algunos textos que ellos me han compartido y que son fruto del trabajo que hemos logrado hacer, pero me parece súper relevante también tener una humildad y poder apoyar desde una reivindicación histórica en un país profundamente colonialista, muy supremacista de lo que es ser chileno, de lo que es el blanco más aún en estos tiempos, de poder tener un respeto profundo, y ese respeto profundo significa bajarse del pony, significa dejar de tener el protagonismo, dejar de hablar nosotros por ellos y por ellas y por esas comunidades, y de dejar que ellos lleven sus propias luchas, sus propias banderas y sus propias reivindicaciones, dejar de pensar que esto se trata de darles un cupo o no para que hablen, ¿sí? Y también de entender la diversidad que existe dentro de los pueblos indígenas. Hay una diversidad gigantesca, son muchos pueblos, dentro de los pueblos hay múltiples visiones como ocurre con cualquier otra persona, entonces dejar de pensar que apoyar lo indígena significa tratar de vestir sus banderas o hablar por ellas y por ellos. Así es que con eso damos fin a lo que ha sido la etapa de presentación, y podemos avanzar hacia las preguntas y reflexiones. No sé si la Rox quiere agregar algo antes de finalizar. Está muy bonitas las últimas palabras, como que me emocioné un poquito y nos recuerda nuevamente a por qué estamos acá, porque estamos aprendiendo, porque queremos seguir creando una comunidad que ayude al planeta y que ayude a las comunidades. Como que me inspiré un poquito, y al ver tanta gente acá también. Estaba leyendo sus comentarios a ver si tenían alguna pregunta. Se escucha, bueno, muchas gracias primero que nada. Ahí las personas que quieran dejar algunas preguntitas, ahora al momento tenemos como 8 minutos para terminar. Fue muy buena la presentación, se tocaron muchos temas muy interesantes, igual que me apasionan, me encantó la presentación de una manera también personal. Y eso, muchas gracias. Al parecer no hay ninguna pregunta, estuve revisando el chat y las que habían la respondió la José, si no me equivoco. La José la respondió porque había consultado un poco sobre el tema del SEA y tal, y ya la respondió y tal, y lo explicó de manera súper simple. Y eso, po, todos los temas que abarcaron, igual que mencionaron cómo hacer esta forma de activismo, cómo hacer esta incidencia con distintas perspectivas, o sea, a ver la presentación. Ya, pero un poquito, no sé si alguien quiera dar una pregunta, pero por mientras, una que estuve como craneando en medio de la sesión y es como para centrarnos nuevamente en el foco de la escuela. Ustedes como Greenpeace, ya, o sea, como usted ahora como que están en representación de Greenpeace, están hablando como Greenpeace y tal, que encuentran que podría consagrarse la nueva constitución respecto a estos temas de materia ambiental. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de Zeus o de FIMA, el tema de los principios, el tema de carga ambientales, también se ha mencionado el tema del buen vivir, pero eso, en medio de las clases se ha comentado eso, y que ustedes encuentran como Greenpeace que se podría considerar la Constitución respecto a estos temas. Sacamos esa parte a propósito, teníamos como una lámina de principios para una nueva constitución y lo sacamos a propósito. A ver, Greenpeace va a estar publicando en el futuro como algunos principios en materia de temas ambientales, de bienes comunes para una nueva constitución, pero me gustaría ahora responder desde otro lugar. Lo primero tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y con un reconocimiento con respecto a sus propias formas. Nosotros hace muy poco hicimos un conversatorio sobre constitución ecológica donde estuvieron exponiendo diferentes exponentes de Latinoamérica, donde estuvo una abogada chilena, un abogado argentino, estuvo Jessica Rupayán, que es representante de mujeres indígenas. Los invito de verdad a ver el conversatorio porque está muy bueno, y donde estuvo también el que fue representante de la Asamblea Constituyente de Ecuador hace unos años atrás. Y ahí se abordaron precisamente como la importancia del reconocimiento y de la inclusión de la perspectiva indígena dentro de una nueva constitución. Pero insisto, no desde la visión a la que estamos acostumbrados, y ahí poder entregar un espacio real y concreto que no tenga que ver con escaños o con cupos, es fundamental. En segundo lugar, repensar el modelo de desarrollo. Ya cuando asumió nuestra actual directora ejecutiva a nivel mundial, Jennifer Morgan, y en su primera entrevista le preguntaron sobre la crisis ambiental y la crisis ecológica, y ella dijo muy claramente que el problema ambiental está directamente ligado con un problema del sistema económico y del sistema como sociedad queremos. ¿Ya? Entonces acá lo que la Constitución tiene que tratar es qué tipo de sociedad vamos a construir, qué tipo de proyecto vamos a construir.
En la presentación del día lunes me acuerdo que preguntaban, bueno, Greenpeace va a llevar un constituyente, ¿por qué Greenpeace no lleva un constituyente? Yo espero que esa respuesta se haya ido barajando a lo largo de esta presentación, pero básicamente hoy día vemos muchos discursos que hablan sobre quiénes son los candidatos, pero no estamos hablando sobre qué proyecto queremos. Y ese proyecto tiene que ser un proyecto que se empiece a construir, para que sea quien llegue a la Constitución, pueda reflejar ese proyecto, y ese proyecto ciudadano se construye a través de estas conversaciones, se construye conversando con la gente, se construye en las asambleas barriales, se construye con los problemas y conflictos territoriales, y un poco la base de nuestro trabajo también tiene que apuntar a eso, y Greenpeace va a estar preocupado de eso. No vamos a entregar la fórmula perfecta de qué tiene que decir la Constitución, sí elementos de reflexión y de discusión, como la presentación que estamos haciendo ahora, porque la Constitución tiene que ser algo que se construya con una fuerte base democrática y con discusión de la gente, conversación, y que luego con eso incidamos políticamente para que sea quien sea el candidato, se impulse, y nuestro rol tiene mucho más que ver con eso, con lograr que quien sea que esté en el poder, y esa es nuestra independencia política, logre representar los intereses de la ciudadanía y en este caso los intereses del medio ambiente, pero el agua como derecho, el agua garantizada para las personas y para los ecosistemas, el resguardo de los ecosistemas y de los mal llamados recursos naturales como bienes comunes, inapropiables y cuyo deber y responsabilidad sea del Estado en protegerlo, son parte de los elementos a considerar. Me gustaría sumar algo muy cortito, que nos queda poco tiempo. Desde Greenpeace también hemos hablado de crear una constitución, un nuevo texto que sea armónico, porque de nada sirve como, no sé, la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Qué pasa si es que se contrapone con un sistema económico establecido en la Constitución? O si no hay mecanismos efectivos para llevarlo a cabo. Por eso hablamos como de, más que decir, esto tiene que decir la Constitución, es que no hayan trabas o mecanismos que no nos permitan resguardar nuestros derechos o los derechos de la naturaleza. Por eso más que decir, esto tiene que ir en la Constitución, es más de la creación de un texto armónico que nos permita darle protección efectiva a la naturaleza y a las personas que habitan el entorno. Buenísima. O sea, yo creo que ahora ya tenemos que ir finalizando. Bueno, quería hacer como un último comentario así personal que lo mismo No que nos mencionaba en el queremos tema, ir. tenemos que tener más sesiones en conjunto a Greenpeace, se aprende bastante, son bastante nutritivas. Y eso, el tema, así como último comentario, comentando un poquito la realidad del norte, como así un comentario. Lo que he visto mucho acá, por ejemplo, en la realidad de comunidades con las cuales he podido interactuar y tal, ha sido cómo ven estos elementos de la naturaleza, no como viernes o como nosotros podemos asimilar cualquier objeto de la naturaleza, como una montaña, simplemente una montaña, sino que lo asimilan como algo con lo que crecieron, como un familiar más, alguien que está dentro de su entorno y de su vida diaria, con la cual tienen que interactuar sí o sí y es parte de su naturaleza misma. Pero eso, no quiero hablar más. Muchas gracias a ustedes, a las personas, muchas personas están diciendo muchas gracias, saludos desde Puerto Montt, preguntan por el último minuto, muchas gracias la charla, muchas gracias por el espacio, y eso, se pasaron. Y al igual que todas las sesiones, para finalizar, vamos a hacer la foto final, así que ahí pueden prender sus camaritas, si tienen algún cartel o algo que quieran poner, para Yo quiero tomar la decir foto final. algo último, algo, me va a salir del libreto. No, pero chiquillas y chiquillos, y por favor metámonos esto en la cabeza. Las leyes, las constituciones, todos esos marcos son súper importantes, pero son letra muerta si es que nosotros no cambiamos las dinámicas en las cuales nos movemos. Ustedes son una nueva generación, de nosotros depende de cambiar las realidades concretas, de cómo nos juntamos con nuestros vecinos, de cómo hablamos, para que sea lo que sea que quede escrito, o lo llevemos a cabo o se materialice. O sea, nosotros tenemos un colega que es colombiano y que me decía, oye, yo vengo de un país donde se hizo una constitución por asamblea constituyente después de un estallido social, y es uno de los países donde más líderes ambientales se matan. Entonces, la fórmula no es si es asamblea constituyente o no, no es si es que fue, o sea, es qué pasa después, cuáles son los procesos sociales que estamos motivando. Entonces, nuestro llamado de verdad es a que es un trabajo constante, es como este meme, no sé si lo han visto, yo de verdad habéis hecho una presentación con puros memes, de como
creer que votar soluciona todos los problemas, creer que no votar es más radical, creer que votar es una herramienta necesaria y no es la única, entonces voto y además construyo cosas, o sea, no tenemos que estar eligiendo si es que es lo uno o lo otro. El camino institucional para algunos puede tener sentido, para otros no, pero sin duda alguna nuestras prácticas cotidianas y el cómo sigamos construyendo movimiento va a ser la clave, ¿ya? Así como logramos que una salmonera que estaba aprobada y que tenía todos los permisos y la sacamos, también podemos lograr que el texto de la Constitución llegue hacia donde nosotros queramos, o que si queda mal hecho, cambiarlo todo de nuevo. O sea, no pensemos que los textos o las leyes nos determinan, lo que nos determina son nuestras prácticas cotidianas y el cómo vamos haciendo sociedad. Entonces quería como terminar con eso. Gracias. Algo muy cortito, muy cortito de verdad. La incidencia política no la tomen solamente como incidir en el Congreso o en el Ejecutivo, incidencia política desde todos los espacios, desde el colegio, el consejo de curso, la universidad, la junta de vecinos, por favor que quede eso como, que les quede esto en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí no sé si alguien más quiere prender su camarita para tomar la foto final. Esperemos un poquito, ya que estamos finalizando la sesión. Ahí, sí, ahora. Qué lindo verles las caras. Me hubiese encantado hacer esto presencial para conversar y escucharles también. ¿Alguien más? No No, sean al parecer no. tímidos. Ahí dice Milen que su cámara no funciona. Rayos. O si pues le vamos a sacar fotos a los que solo tienen nombre para que igual queden en el recuerdo. Y bueno, ya. Ahora sí tomo la foto. 3, 2, 1. Listo, primera foto. Segunda foto. 3, 2, 1. Listo. Eso sería. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Greenpeace. Fue una sesión muy nutritiva, muy genial y se vienen próximamente más clases en esta escuela constituyente. Nos vemos el próximo lunes en la misma canal, el mismo horario. Y eso, muchas gracias. Cuídense, nos Chao, vemos. chiquillas, gracias. Chao, Conectarse un aguante. 17 de septiembre, aguante. Sí.